En 1920 se entregó el Premio Nobel de Física a Charles Edward Guillaume en reconocimiento al servicio que ha prestado a las mediciones de precisión en física por su descubrimiento de anomalías en aleaciones de acero al níquel. Como ya sabemos, la medición precisa juega un papel importante en la ciencia. Por lo tanto, para proporcionar una base de mediciones precisas, se instituyó el sistema métrico y un metro legal alemán para definir las longitudes. Sin embargo, los diferentes materiales se expanden de manera diferente cuando se cambian las temperaturas, lo que limita la capacidad de realizar mediciones muy precisas. En 1896, Charles Edward Guillaume logró encontrar una aleación de níquel y acero que casi no registraba cambios de longitud y volumen como resultado de los cambios de temperatura. A esta aleación se le llamó Elinbar. El llamado Elinbar es una aleación de acero al níquel que se caracteriza por poseer un módulo de elasticidad que no varía significativamente con los cambios de temperatura. Está compuesto por un 56% de hierro, 36% de níquel y un 8% de cromo. Prácticamente carece de magnetismo y es resistente a la corrosión. Los resortes Elinbar y otras aleaciones posteriores con bajo coeficiente de temperatura, tales como Nivarox, no se veían afectadas por la temperatura, por lo que dejó obsoletos a los volantes con compensación de temperatura. El Elinbar se usa en las bombillas incandescentes, en los resortes espirales para los relojes mecánicos y en los cronómetros. En 1959, Jack Kilby y Robert Noyce demostraron que muchos transistores y condensadores podían agruparse en una sola placa de material semiconductor, creando con esto el circuito integrado o microchip, el cual llegó a ser un componente vital en las computadoras y otros equipos electrónicos. El Premio Nobel de Física para el año 2020 fue entregado a los científicos Jack Kilby, Charles Alferov y Herbert Kromer. A través de sus investigaciones, los premios Nobel del año 2020 sentaron una base estable para la tecnología de la información moderna. Charles Alferov y Herbert Kromer inventaron y desarrollaron componentes optoelectrónicos y microelectrónicos rápidos basados en estructuras de semiconductores en capas, denominados heteroestructuras de semiconductores. Los transistores rápidos construidos con tecnología de heteroestructura se utilizan, por ejemplo, en satélites de enlace de radio y estaciones base de teléfonos móviles. Los diodos láser construidos con la misma tecnología impulsan el flujo de información en los cables de fibra óptica de Internet. También se encuentran en reproductores de CD, lectores de código de barra y punteros láser. Con la tecnología de heteroestructura se están construyendo potentes diodos emisores de luz para su uso en luces de freno de automóviles, semáforos y otras luces de advertencia. Las bombillas eléctricas pueden ser reemplazadas en el futuro por diodos emisores de luz. El Premio Nobel de Física de 1901 fue entregado a Wilhelm Conrad Röntgen en reconocimiento a los extraordinarios servicios que ha prestado por el descubrimiento de los rayos X. En 1895, Wilhelm Röntgen estudió la radiación catódica, que ocurre cuando se aplica una carga eléctrica a dos placas de metal dentro de un tubo de vidrio con gas inerte. Aunque el aparato estaba apagado, notó una luz tenue en las pantallas sensibles a la luz que estaban cerca. Investigaciones posteriores revelaron que esto fue causado por un tipo de radiación penetrante, previamente desconocido. Esta radiación se trataba de los llamados rayos X, los cuales se convirtieron en una poderosa herramienta para experimentos físicos y para examinar el interior del cuerpo. Los rayos X o radiografía de los huesos utilizan una dosis muy pequeña de radiación ionizante para producir imágenes de cada hueso del cuerpo.
Se utiliza comúnmente para diagnosticar huesos fracturados o dislocación de articulaciones. Las radiografías de huesos son la forma más rápida y fácil para el médico ver y evaluar fracturas de hueso, lesiones y anormalidades en las articulaciones. Premio Nobel de Física 2009, otorgado a Charles Quanquao, por los logros revolucionarios relacionados con la transmisión de luz en fibras para las comunicaciones ópticas. Pionero en el desarrollo y uso de la fibra óptica en telecomunicaciones, método para la combinación de fibras de vidrio con láseres para transmitir datos digitales, los cuales darían las bases para la evolución del Internet. Quao analizó cuidadosamente cómo transita la luz a través de las largas distancias mediante fibras ópticas de cristal, hasta descubrir que con una fibra del más puro cristal era posible transmitir señales de luz a lo largo de 100 kilómetros, comparado con los 20 metros que solo era posible transmitir con las fibras disponibles en los años 70. La comunicación, como la conocemos ahora, incluyendo el Internet, no existiría sin la fibra óptica. Compartió este premio con los físicos William Boyle y George Smith, quienes ganaron por su trabajo en la invención del dispositivo de carga acoplada. Premio Nobel de Física 2005, otorgado a Roy Glover por su contribución a la teoría cuántica de la coherencia óptica. Compartió este premio con John Hales y Theodore por sus contribuciones al desarrollo de la espectroscopía de precisión basada en láser, incluida la técnica de peine de frecuencia óptica. Roy Glover estableció las bases de la óptica cuántica, mostrando que la teoría cuántica rige el campo de la óptica. Pudo explicar las diferencias fundamentales entre fuentes cálidas de luz como las bombillas eléctricas con una mezcla de frecuencias y fases y los láseres que dan una frecuencia y fases concretas. Por su parte, Hales y Theodore han hecho importantes contribuciones que han posibilitado la medición de frecuencias con una precisión de 15 dígitos. Los láser con colores extremadamente nítidos pueden construirse ahora y con la técnica de rastreo de frecuencia se pueden hacer lecturas precisas de la luz de todos los colores. Premio Nobel de Física de 1964, otorgado a Charles Townes, Nikolai Basov y Alexander Prokhorov por un trabajo fundamental en el campo de la electrónica cuántica que ha llevado a la construcción de osciladores amplificadores basados en el principio Maser-Láser, desarrollando una antigua idea formulada por Albert Einstein entre 1879 y 1955. En 1917, Basov y su maestro Prokhorov formulando los principios del Maser, un dispositivo que produce o amplifica radiación electromagnética, principalmente en la región del microondas. Solo en un año después, el norteamericano Charles Townes construyó el primer Maser. Después de haber llegado por su propia cuenta y al parecer de forma totalmente independiente al mismo principio formulado por Basov y Prokhorov. Premio Nobel de Física de 1953, otorgado a Fritz Zerbeck por su demostración del método de contraste de fase, especialmente por su invención del microscopio de contraste de fase. Por su invento de este microscopio, un microscopio que permite mostrar diminutas diferencias en el modo en que un espécimen transparente curva la luz. Este microscopio resulta especialmente útil para estudiar tejidos vivos. Su invención, que constituye una gran mejora en la comparación con la teoría clásica del microscopio establecida por Abbe, se basó en que la luz reflejada por una superficie metálica experimenta diversos corrimientos de fase. El Premio Nobel de Física 2003 fue otorgado conjuntamente a Alexis Abrishkov, Vitaly Ginzburg y Anthony Leggett por sus contribuciones pioneras y decisivas sobre los fenómenos de la física cuántica, la teoría de los superconductores y superfluidos. El conocimiento sobre los líquidos superfluidos puede darnos una idea más profunda de las formas en las que se comporta la materia en su estado más bajo y ordenado. A bajas temperaturas, ciertos metales dejan de pasar corriente eléctrica sin resistencia, mientras que los superconductores tienen la propiedad de desplazar los fluidos magnéticos total o parcialmente, debido a que se encuentran en temperaturas cercanas al cero absoluto. Aquellos que desplazan flujos magnéticos por completo se denominan superconductores de tipo 1,
y una teoría que los explica se basa en el hecho de que se forman pares de electrones, pero se demostró que es inadecuada para explicar la superconductividad en los materiales técnicamente más importantes. Estos superconductores del tipo 2 permiten que la superconductividad y el magnetismo existen al mismo tiempo y parezcan superconductores de campos magnéticos elevados. Alexei Abrikosov logró explicar teóricamente este fenómeno. Su punto de partida fue una teoría que había sido formulada para los superconductores de tipo 1 por Vitaly Ginzburg y otros, que demostró ser tan completa que también era válida para este nuevo tipo. Aunque estas teorías se formulaban en la década de 1950, han ganado una importancia renovadora en el rápido desarrollo de materiales con propiedades completamente nuevas. Los materiales ahora pueden volverse superconductores a temperaturas cada vez más altas y campos magnéticos fuertes. La teoría decisiva que explica cómo los átomos interactúan y se ordenan en estado superfluido fue formulada en la década de 1970 por Anthony Leggett. Estudios recientes muestran que este orden pasa del caos o turbulencia, que es uno de los problemas no resueltos de la física clásica. El material superconductor hoy en día es de gran importancia a la hora de ejecutar imágenes de resonancia magnética para exámenes médicos y aceleradores de partículas. Además, ha permitido desarrollar la computación cuántica y hacer cables sin ninguna pérdida en el transporte de la energía. El Premio Nobel de Física de 1986 fue otorgado a Gerd Winin y Heinrich Schröder por su diseño del microscopio de barrido de efecto túnel. Este instrumento se basa en el principio de que la estructura de una superficie se puede estudiar utilizando un lápiz óptico que escanea la superficie a una distancia fija de ella. El lápiz es extremadamente afilado, la punta está formada por un solo átomo. Esto le permite seguir incluso en los detalles más pequeños de la superficie que está escaneando. El registro del movimiento vertical del lápiz permite estudiar la estructura de la superficie átomo por átomo. En el microscopio electrónico de barrido, el haz de electrones es extremadamente enfocado golpeando el objeto. Los electrones secundarios emitidos son recogidos por un detector y se registra en la corriente. Las variaciones en la emisión de los electrones secundarios se pueden utilizar para construir una imagen. La ventaja es la gran profundidad de enfoque que proporciona una imagen tridimensional en contraposición a la imagen de sección obtenida en un microscopio de transmisión. Muchos grupos de investigación en diferentes áreas de la ciencia están utilizando ahora el microscopio de túnel de barrido. El estudio de superficies es una parte importante de la física con aplicaciones particulares en física de semiconductores y microelectrónica. También, en química, las relaciones superficiales juegan un papel importante, por ejemplo, en la relación por la catálisis. También es posible fijar moléculas orgánicas de una superficie y estudiar sus estructuras. Entre otras aplicaciones, esta técnica se ha utilizado en el estudio de moléculas de ADN y ha permitido el estudio de la estructura de la materia. El Premio Nobel de Física de 1981 fue otorgado a Chaim M. Sieckmann por su contribución al desarrollo de la espectrofotometría electrónica de alta resolución. Cuando una sustancia se irradia con luz ultravioleta de rayos X, esta puede generar una emisión de electrones. Este efecto fotoeléctrico se explica gracias a la hipótesis cuántica introducida por Max Planck, el cual menciona que la energía de dos electrones emitidos es igual a la energía del fotón de la luz incidente, menos la energía con la que el electrón está unido a la muestra. Mediante el uso de la luz monocromática, para que todos los fotones tengan la misma energía y el estudio de los electrones emitidos, es posible obtener información valiosa sobre la estructura electrónica de la muestra que se examina. Años después se desarrolló un método alternativo para estudiar el interior de los átomos, la espectrofotometría de rayos X, donde se estudia la radiación de energía que se emite cuando un electrón pasa de un nivel de energía interno a otro. En la década de 1950 se comenzaron a analizar fotoelectrones con la ayuda de un espectrofotómetro del doble enfoque con alta resolución, diseñado para el estudio de precisión de electrones emitidos en la desintegración radiactiva de algunos núcleos atómicos, la llamada desintegración beta. Esta nueva forma de espectrofotometría electrónica podía competir con la técnica de espectrofotometría de rayos X. En el desarrollo de la espectrofotometría electrónica se había obtenido un método analítico prácticamente útil con el que se podría estudiar no solo que los átomos están incluidos en muestras, sino que también en qué entorno químico existen esos átomos. En este momento se creó el concepto de ESCA, espectrofotometría electrónica para el análisis químico. Después de estos hallazgos, la espectroscopía electrónica se ha desarrollado rápidamente. Este desarrollo ha sido muy influenciado por los esfuerzos de Slickman y sus compañeros de trabajo. Los espectrómetros de electrones comerciales están disponibles y ahora la espectroscopía de electrones se aplica en diversas formas en cientos de laboratorios de todo el mundo.
El método ha encontrado varios campos de aplicación importantes, como lo es el estudio de procesos de química de superficies como la catálisis y la corrosión. Gracias por su atención.